Se presenta un caso clínico en la paciente de sexo femenino de 30 años, sin factores de riesgo cardiovascular y sin antecedentes de muerte súbita familiar. Como antecedentes cardiovasculares, la paciente consulta por varios episodios sincopales a lo largo de su vida, además de episodios de mareos, inestabilidad, episodios presincopales. Estos síntomas, según refiere, empezaron a partir de los 25 años, empeoraron con el COVID y en los últimos meses dificultaron su calidad de vida. Este es el electro del 2022 previo que tenía en sistema, en el cual vemos un ritmo sinusal a normofrecuencia con un eje conservado, con conducción AB conservada y sin trastornos a nivel del segmento ST. Se le solicitó previamente un Holter de 24 horas, en el cual observamos ritmo sinusal con una frecuencia media de 73 latidos por minuto, con una buena variabilidad de la frecuencia cardíaca, sin arritmia supra ni ventricular y sin pausas significativas. Se le solicitó un laboratorio que no tenía ninguna particularidad, eh, hormona tiroidea normal y un ecocardiograma transtorácico con buena función ventricular sin valvulopatías. Como parte de la batería de estudios, se le solicitó un TIL test. En el TIL test, a los 80 grados, más o menos a los 15 minutos después de colocar en esta posición, la paciente intercurre con una pausa significativa y asistolia de aproximadamente 1000 milisegundos con caída posterior de la presión arterial, lo que nos habla de una respuesta cardioinhibitoria de tipo 2B. Bueno, hagamos un repaso entonces de una paciente de sexo femenino de 30 años que se presenta por episodio sincopal en contexto de una prueba de mesa basculante positiva con respuesta cardioinhibitoria. La pregunta es, ¿cuál sería la mejor estrategia terapéutica en esta paciente? No sé si alguien quiere opinar. Abre una cosa, digo, para entender, Sí. no para entender, para aclarar un poco. Vos decís respuesta 2B. ¿Qué tipo de respuestas hay en un TIL test? Porque esta es cardioinhibitoria, es lógico. ¿Por qué no es mixta? Bien. Digo, Sí, no, para que sea mixta, primero tendría que bajar la presión arterial y después la frecuencia cardíaca. Y básicamente la respuesta cardioinhibitoria es que baja menos de 40 latidos por minuto de la frecuencia basal o hay una pausa significativa de más de 3 segundos o asistolia. Básicamente eso. Eh, Obviamente también podemos tener respuestas vasodepresoras, pero el TIL test básicamente nos sirve para discernir si el sistema nervioso autónomo está implicado en, digamos, en los episodios sincopales del paciente. la otra pregunta es, ¿querés poner el TIL test? Digo, para entender 30 años, vos dijiste hace 5 años. 30 años, sin cardiopatía estructural, síncopes desde los 25 años que empeoraron en los últimos meses. Bien. Y lo que pusiste ahí, bueno, ahí se ve, ¿no? Para marcarlo. Ahí está Sí, claramente acá vemos cómo se pone bradicárdica y acá hay una pausa de aproximadamente 3 segundos y medio. Y después de la pausa hace una sistolia de 1000 milisegundos con caída de la presión arterial y obviamente con un síncope significativo. Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta de alguien? Gustavo, ¿alguna consideración para hasta ahora, no? De los estudios. No, no mucho, pero bueno. No, bueno, básicamente que bueno, que es un paciente que se ve frecuentemente, no quizás por el tipo de respuesta que tiene en el TIL test, pero sí que es un fenómeno bastante frecuente en pacientes jóvenes que tengan episodios sincopales y quizás esta es para mí una de las pocas utilidades que puede tener el TIL test, tratar de determinar qué pacientes tienen síncope cardioinhibidor para de esa forma hacerle un tratamiento más adecuado. Bien. Bueno, ¿alguien quiere opinar sobre cuál sería la mejor estrategia terapéutica en este caso? ¿Cómo seguiría? ¿Alguien de alguno de los residentes? A ver, no sé. Urse, ¿vos qué harías? ¿Te dan en el consultorio, te viene esto? Un, una paciente de 30 años y con el test, por supuesto, ¿no? Bueno, primero yo que contextualizaría a ver cuánto le afecta en la calidad de vida a la persona y si amerita hacer un nuevo tratamiento, si tuvo antecedente de caídas o demás.
Sé que ahora, bueno, están nuevas terapéuticas con respecto a la ablación de las vías Los plexos. Sí. sí, plexo vagal, digamos, que eso ayudaría. Si no, no sé cómo podríamos ayudarla a eso. Marco, ¿vos qué harías? ¿Cuáles son las opciones primero para hacer? Describí primero las opciones que podría hacer y la que a vos te parece. Bueno, no, yo estoy de acuerdo que ya con este estudio diagnóstico, como dijo Mauri, tenemos claro que es un síncope cardiomediado con cardio inhibitorio y dentro de las opciones terapéuticas, al menos en la guía de síncope del 2018, a este tipo de síncopes te menciona mucho la terapia de estimulación, marcapasos tipo CLS, como para abordar justamente el síncope cardioinhibitorio. Y de ahí, como dijo Urse, últimamente está bastante en boga el tema de la cardioneuroablación. Bueno, hoy Mauri va a conversar algo al respecto, pero yo creo que en términos generales, con este TIL test, pensar también en una terapia de estimulación no estaría mal. El tema es que, bueno, es ponerle un dispositivo a la paciente, tiene 30 años, que no es gratis, ¿no? Pero en términos generales sí, podría ser candidata a una terapia de estimulación. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, algún comentario, alguna otra opción terapéutica que a alguien se le ocurra, en este caso. Gustavo. No, simplemente que en la mayoría de los pacientes con síncope, toda la terapia farmacológica está más orientada a mantener la presión alta que mantener la frecuencia cardíaca, excepto el bisoprolol o los betabloqueantes que en algún momento se utilizaban más que nada para evitar ese rebote de el tono simpático aumentado y después la descarga exagerada vagal que actuaba más sobre la frecuencia cardíaca. El resto de las drogas que se usan eh, son todas para mantener la presión alta, pero no la frecuencia cardíaca. Tal cual. Bien, bueno, Bueno, continuamos. Entonces, como para contextualizar un poquito el caso, acordemos que las últimas guías de síncope son las del 2018 y básicamente acá en el síncope reflejo, lo que acaba de decir el doctor es que siempre hacer maniobras, digamos, de cambios en el estilo de vida, hidratación, maniobras de contrapulsación, como para ver si eso mejora los síntomas de los pacientes, pero cuando existen formas graves y recurrentes y la cardioinhibición es dominante, lo que dice esta guía, en pacientes de más de 60 años no hay duda de que la estimulación cardíaca es una opción, pero en pacientes más jóvenes de menos de 40 años no hay evidencia clara sobre el uso de dispositivos en este grupo etario. Obviamente tenemos fenotipos digamos, presión baja, en los cuales las drogas tampoco tienen mucha evidencia. Está la fludrocortisona y la amiodarina con clase 2B, y después las maniobras de contrapresión, que también, digamos, es como para algo inicial, pero si se mantiene en el tiempo estos episodios, no hay mucha evidencia. Pero a partir del año previo, en las guías, en un estudio que salió en la Revista Europea de Cardiología del 2023, en los pacientes que tienen síncopes vasovagales severos, vemos cómo lo dividen según grupo etario, en pacientes de menos de 40 años, de 40 a 60 años y de más de 60 años. Todos estos pacientes tuvieron mecanismos cardioinhibitorios demostrados por un TIL test o por un loop recorder. Y en los pacientes de más de 60 años, la indicación de marcapasos también es igual a la que vimos en la guía previa. Obviamente, si el síncope es cardioinhibitorio y vasodepresor, la indicación de un dispositivo bicameral de asa cerrada, que es el dispositivo de Biotronic CLS que se adelanta a los episodios de hipotensión, está totalmente indicado. Pero algo importante es que en pacientes de menos de 40 años aparece la cardioneuroablación como una línea de tratamiento bastante novedosa. Y a partir de los 40 hasta los 60 años, el approach es individualizado según cada paciente. Entonces, siguiendo con la evolución de este caso, se realizó un test de atropina. ¿Para qué? Con la finalidad de evidenciar la influencia del sistema nervioso parasimpático en el cuadro clínico, aumentando la frecuencia cardíaca basal de la paciente de 80 latidos por minuto a 150 latidos por minuto.
Este test de atropina se hace con una dosis de 0,04 miligramos kilo hasta a un máximo de 3. Entonces, como vemos de acá, este es el electro con el cual ingresó la paciente previo al test de atropina y este es el electro posterior, que aumentó más del 25%. Entonces, estamos hablando de una prueba de atropina positiva. Con base a estos hallazgos, consideramos que el episodio sincopal era funcional, descartándose la disfunción del nodo sinusal o del nodo AB orgánica. Así que se decidió realizar una cardioneuroablación. No sé si hay alguna pregunta sobre la estrategia que utilizar. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Pues vos mostraste un algoritmo ahí nuevo, ¿no? Mauricio. Sí. Ahí está. ¿Alguna pregunta de esto? Esto es recién, por eso estamos presentando el caso, ¿no? Para hablar de algo que se está haciendo hoy. ¿Cómo? A ver. Ahora, sí, ahora voy. Ahora lo explica justo. No sé si Eugenia, algún comentario para aclarar algo, alguna cosa, o Gustavo. O sea, está bueno lo del rango etario, sí, o sea, menos de 40, entre 40 y 60 individualizar y más de 60 ya estaría, digamos, pasado. Y obviamente, ya sea en síncope vasovagal o enfermedad del nodo sinusal y demás, habría que descartar lo orgánico comparado con lo funcional. O sea, esto es todo para mecanismos funcionales. Por eso es que se hace el test de atropina previo y tiene que ser sí o sí positivo, más del 25%. De hecho, hay que hacerlo sí o sí antes del procedimiento porque es un endpoint para después de la ablación. ¿Sí? No, yo lo que quería preguntar es por qué el corte a los 60 años. Supongo que quizás porque tiene menos componente autonómico en esa época, en ese corte etario, pero no sé si hay una explicación de por qué ese corte, justo ese corte a los 60, que te recomiendo utilizar ya de CLS y no intentar al menos como primero línea una cardioneurulación y luego pensar en un CLS. Sí, o sea, esto es arbitrario y, o sea, se habla más de, digamos, en pacientes más grandes que pueden tener otras comorbilidades u otras cosas que hagan que pueda tener, digamos, un síncope más mixto o algún efecto de hipotensión ortostático, lo que sea que capaz no funcione tanto la cardioneuroblación. Y los estudios que hay de cardioneuroblación son en cortes pequeñas de pacientes jóvenes, ¿sí? Gustavo. Porque como dice Eugenia, es un estudio que todavía no es, digamos que está en fase experimental todavía, y claramente si tiene enfermedad del nodo orgánico, esto no va a funcionar. Entonces uno piensa que en un joven es más raro que sea orgánico y es más común que sea funcional, mientras que en una persona de 60 años o más, aunque son muy jóvenes los de 60, puede ser orgánico. Una pregunta, Gustavo. Te hago una pregunta que leí por ahí. ¿Los síncopes cardioinhibitorios son más frecuentes en el joven que en el anciano? ¿Tienen la misma proporción? Porque hay algunos trabajos donde el síncope cardioinhibitorio, viste, es más frecuente en los jóvenes que no tienen cardiopatía orgánica, y cuando uno va hacia las edades más grandes son más mixtos, etcétera, etcétera. ¿Es así eso? Sí, es así, es así. De hecho, por eso es, por ejemplo, el POT, que es algo que se ve en pacientes jóvenes, también tiene que ver con estos cambios de la frecuencia y son cosas funcionales que tienen que ver con el desbalance autonómico en el corazón. Ahora. Bueno, continuando con el caso, entonces les voy a hablar un poquito de qué es la cardioneuroablación. Básicamente, la cardioneuroablación es un procedimiento que se realiza, digamos, como entrar a la aurícula izquierda por una punción transeptal y básicamente la denervación parasimpática supraventricular de los plexos ganglionares que están en ambas aurículas. Para recordar un poquito, sabemos que la red neuronal extrínseca del sistema nervioso central y del sistema nervioso autónomo tiene núcleos que vienen del tronco del encéfalo, seguidos por los segmentos torácicos de la médula espinal, y esos axones que llegan al corazón. Si nos fijamos en el gráfico, los ganglios de la división simpática se encuentran dentro de los ganglios paravertebrales, tanto los pre como los postganglionares. Pero los ganglios de la división parasimpática se distribuyen principalmente los postganglionares a nivel del endo y del epicardio. Como vemos en esta figura de la derecha,
es un feto humano en el cual están todos los nidos ganglionares, que son los sitios en donde vamos a hacer la ablación por radiofrecuencia. Los sitios anatómicos de los plexos ganglionares son varios. Como les dije, están localizados a nivel de ambas aurículas y cada plexo, digamos, tiene un número que va desde el plexo 2 hasta el plexo 4. Los plexos que inervan al nodo sinusal son los plexos 2 y 4. Los plexos 2 se encuentran a nivel de la vena pulmonar superior derecha y los plexos número 4 a nivel de la vena pulmonar superior e inferior izquierda. Como vemos acá en este gráfico, es un mapeo electroanatómico. Vemos los sitios de interés en donde se realizarán las lesiones de calor para pacientes que tengan, digamos, afectación del nodo sinusal o síncopes reflejos. Pero, como hablamos previamente, también puede hacerse una cardioneuroablación en pacientes que tengan bloqueo AB funcional. Y los ganglios que inervan al nodo AB se encuentran a nivel de la pared posterior de la aurícula izquierda, cerca de la vena pulmonar inferior izquierda y de la vena pulmonar inferior derecha y cerca de la orejuela y del ligamento de Marshall. Entonces, más o menos para que tengan una idea anatómica, todos estos ganglios están en esas localizaciones que les acabo de mencionar. Lo que hacemos básicamente es, después les voy a decir cómo es el procedimiento, pero lo que se ve con el catéter de ablación cuando estamos en esta localización son potenciales fragmentados. Eso nos indica que estamos sobre estos nidos ganglionares y, digamos, es un outcome como para dar aplicación de radiofrecuencia. ¿Cómo comprobamos la denervación vagal? Como dijo Euge, hay dos opciones. La primera opción, que es más factible, es una prueba de atropina pre y post. Y otro método es realizarlo con un neuroestimulador. Este neuroestimulador lo creó hace 2 décadas el grupo de Pachón. Básicamente consiste en este dispositivo y subir un catéter cerca de la vena yugular interna y hacer una estimulación del nervio vago con 50 Hz a 50 de ancho de pulso y con 1 volt hasta 70 volts. Como vemos en el gráfico de abajo, cardioneuroablación, hacen una estimulación y vemos que la estimulación vagal produce una pausa significativa. Y después de hacer la denervación parasimpática supraventricular, hacen nuevamente una prueba de neuroestimulación y la pausa desaparece. ¿Cuáles son las indicaciones? Como ya les dije previamente, hay 3 indicaciones grandes. Pacientes con episodio de síncope vagal con respuesta cardioinhibitoria, tipo 1, tipo 2A o tipo 2B, o pacientes con bloqueo AB funcional o con bradicardia sinusal funcional de menos de 50 años. ¿Cuál es la base de evidencia actual para la aplicación clínica? Como ya lo mencionamos previamente, hay múltiples estudios observacionales, en su mayoría de pocos pacientes. Hay un solo ensayo controlado que lo veremos en la siguiente diapositiva. La mayoría muestra una buena respuesta, pero el seguimiento es bastante corto, 2 a 3 años máximo, y el impacto a largo plazo de esta técnica todavía sigue siendo limitado. El primer estudio randomizado de cardioneuroablación fue este estudio del grupo de Piotrowski, en el cual aleatorizaron a 48 pacientes, 17 hombres y 31 mujeres, con un promedio de edad de más o menos 38, más o menos 10 años. 24 fueron al grupo cardioneuroablación y 24 fueron al grupo control. Los pacientes tenían que tener al menos un episodio de síncope vasovagal o un episodio de síncope que haya generado alguna lesión, o mínimo 2 episodios presincopales. El seguimiento de este estudio fue a 2 años y el objetivo primario fue el porcentaje de pacientes que estén libres de episodios sincopales significativos. Como vemos en el gráfico, la cardioneuroablación tuvo una recurrencia de 8% de síncope en el seguimiento, comparado con un 54% de recurrencia en el grupo control, con una P significativa. También vemos que mejoró notablemente la calidad de vida de estos pacientes ablacionados. Bueno, continuando con el caso de nuestra paciente,
cómo es el acceso, cuáles son los catéteres, cómo hacemos este procedimiento. Básicamente ocupamos dos tipos de catéteres, un catéter de mapeo, que es el Edge the Grid, y un catéter de ablación, que es el Flexability. Entramos a la aurícula izquierda mediante punción transeptal guiada por ETE y anticoagulamos al paciente. Esta es una reconstrucción tridimensional electroanatómica de la aurícula izquierda y un posterior mapeo del tejido ganglionar. Las áreas blancas que se pueden observar acá, estas áreas blancas, son las zonas de los nidos ganglionares y a donde vamos a realizar las lesiones. Las áreas violetas tienen electrogramas de menos de 4 deflexiones. Como les hablé previamente, cuando nos localizamos con el catéter de ablación sobre esta zona, tenemos estos potenciales fragmentados de que nos hablan de los nidos ganglionares. Posteriormente, se dio lesiones de radiofrecuencia con 50 watts a 15 segundos y con la temperatura máxima de 50 grados centígrados. En la evolución, la paciente se mantuvo asintomática, hasta la fecha no repitió eventos sincopales y tiene un electrocardiograma a ritmo sinusal con una frecuencia promedio totalmente estable. Como conclusiones, la cardioneuroablación se utiliza cada vez más para mejorar los resultados en pacientes con síncope vasovagal y bloqueo AV funcional debido a hiperactividad vagal. Es una opción prometedora en pacientes jóvenes y tiene un crecimiento tecnológico últimamente con mejores resultados y seguridad. Y cuantos más datos tengamos sobre estos beneficios, más cerca estaremos de considerar la cardioneuroablación como tratamiento validado en las futuras guías. Gracias.